avanzando en el programa, tercer bloque de Foro Médico, hoy hablando de oncología y bueno, y muy importante, me resaltan los profesionales en piso, es hablar del abordaje multidisciplinario de esta enfermedad como todas las enfermedades. Y no es de extrañar que una de las enfermedades más frecuentes sean las de colon, tubo digestivo. ¿No es así, doctor? Partimos ahí de una mala alimentación como inicio. Sí, la mala alimentación, el exceso de consumo de carnes rojas, la deficiencia en el consumo de vegetales, sobre todo el hábito de fumar, el alcohol, el sedentarismo, la obesidad, son todos factores de riesgo para desarrollar este tipo de tumor en cualquier parte del cuerpo. Ya, el tabaco, uno dice, ¿cómo el tabaco me puede producir cáncer? Es como que no asocian el tabaquismo con el cáncer y es uno de los factores que más inciden en la aparición de tumores. ¿Quién me contesta, el doctor León o el doctor Así Cheno? mismo. Ah, O sea, bueno. tenemos que el tabaco es lo que se llama un carcinógeno de tipo 1. Es decir, es una sustancia, el cigarrillo, es un hábito que hace que existan sustancias que tienen clara relación causa-efecto. Es decir, cuanto más fuma una persona, más probabilidades tiene de hacer cáncer, porque el efecto de esas sustancias es directamente cancerígeno. Ahora, Sí. evidentemente la gente dice, bueno, yo conozco gente que fumó toda la vida y no hizo cáncer de pulmón. Seguro que te van a Exacto. decir. Pero Sí. entonces existe también un sustrato genético. Ahora, esa persona que no hace cáncer de pulmón hace una serie de otras enfermedades, probablemente también relacionadas al cigarrillo. Enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares y una serie de otras, hasta cáncer de vejiga. Es decir, hay una serie de patologías asociadas al cigarrillo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se convierten en personas prácticamente, absolutamente limitadas en su actividad porque no pueden respirar. Entonces, está bien, puede que no haga cáncer de pulmón, pero puede hacer otras enfermedades muy relacionadas y otros cánceres. Cánceres en la región bucal, También hay muchos cáncer de cánceres esófago. bucales. Exactamente. Muchos cánceres bucales estoy escuchando también y podría ser la consecuencia del cigarrillo. Exactamente. Ajá. Es más, antes, hace unos 30 o 40 años, era más frecuente todavía el cáncer en la boca porque estaba el hábito de mascar el tabaco también. Sí. Y entonces el tabaco tiene un efecto, digamos, como una sustancia que se está aplicando constantemente en la región. Ya. ¿Y el vape, doctor? Esos, Bueno. hay vape y ¿cómo se llama el otro? Hay uno, uno es vape Sí. y hay otro que tienen sabores y todo y se compran y veo Sí. que vos no sabes si están fumando o te están tirando Sí. perfumes mientras hablan contigo. Sí. Pero veo que los jóvenes Sí. utilizan mucho, doctor. Así es. Y también... ¿También? también, sí. Sí, porque es Así nicotina. ¿O no? Sí. Tiene diferentes sustancias, sí. Ajá. Se necesitará todavía un poco de tiempo para definir exactamente. Es lo mismo que ocurrió con el cigarrillo. Ajá. El cigarrillo de inicio se decía que era inocuo, pero con el tiempo se demostró y hoy en día nadie discute que es un carcinógeno de tipo 1. Y el hábito de vapear todavía va a llevar porque son muchas sustancias. Algunas tienen nicotina, otras no, pero el efecto de irritación que hacen en el árbol respiratorio es enorme. Primero. Y segundo, que hay también sustancias que están, digamos, no están declaradas, que uno no puede saber y va a llevar un tiempo descubrir todavía eso, qué efecto pueden tener. Ya. En el abordaje multidisciplinario, ¿qué especialidades intervienen puntualmente, doctor? Bueno, aparte de los cirujanos, tener los médicos oncólogos, los clínicos, los nutricionistas, toda la parte de imágenes, los especialistas en imágenes, realmente los psicólogos. Eso es muy importante. Es muy importante porque nadie está solo y detrás del paciente está una familia que está sufriendo también. Entonces, el abordaje de los cánceres no debe ser multidisciplinario siempre y debe comprometer a una gran cantidad de especialistas para que se pueda llegar a buen puerto. ¿Al cirujano es importante llegar en una primera etapa o estirar lo más que se puede y llegar al final? ¿Cuál es la realidad que tienen ustedes diariamente? Depende. Hay situaciones en las cuales muchas veces los pacientes nos llegan derivados de otros especialistas. Sí, que es lo más frecuente también, ¿no? Y también nosotros en las consultas externas
vemos los pacientes y hacemos los diagnósticos, vamos a decir, los pacientes que nos llegan a nosotros. Entonces, pero a partir de ahí se tiene que abrir un gran abanico de interconsultas entre los diferentes especialistas para poder tener una visión completa de la situación del paciente y poder encarar el tratamiento oportuno y correcto. Ya, pero desde el abordaje multidisciplinario ya se puede tener como una noción, como una idea, como un pronóstico de cómo va evolucionando el paciente y en qué momento es que pueden ustedes intervenir, me imagino, ¿no? Sí, totalmente. Sí. De hecho, después de hacer el diagnóstico, que uno, histológico habitualmente, cuando ya se tiene la confirmación del cáncer, sea donde fuere, lo que hay que hacer es la estadificación. Y esa estadificación es lo que nos va a dar el pronóstico del paciente y qué tipo de terapéutica vamos a utilizar. Así. Ya. ¿Qué rol ocupa, doctor León, hoy la radioterapia, la quimioterapia y todos los tratamientos que se van haciendo en el inicio, digamos, de una enfermedad como el cáncer? Ok. El enfoque, como bien dijo el doctor Chenú, tiene que ser multidisciplinario. Sí. Hay que tener en cuenta que el paciente oncológico muchas veces es un paciente ya mayor de 60 años. Entonces esas personas suelen tener comorbilidades, le llamamos nosotros, o son diabéticos, o son hipertensos, o tienen una secuela coronaria, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades. Entonces el paciente oncológico es un paciente complejo. Entonces, si a eso le sumamos lo que acaba de decir, que es el diagnóstico, tener la estadificación, en qué nivel de la enfermedad está, estadio 1, 2, 3 o 4. ¿Verdad? Si es 4, es el paciente ya metastásico, diseminado en general, la enfermedad se diseminó en general a otros órganos. Esos son los pacientes más complejos. Bueno, entonces tenemos algunos recursos adicionales al tratamiento. La cirugía, es muy importante esto señalar, la cirugía interviene generalmente a 2 niveles, o para hacer el diagnóstico y la biopsia inicial, en algunos tumores que no siempre son quirúrgicos, como por ejemplo los linfomas, ¿no? Entonces se hace el diagnóstico a través de una biopsia ganglionar. O explicarle al público dónde está un linfoma. Un linfoma es digamos, es el cáncer que se desarrolla en los ganglios linfáticos. Ya. Y tenemos ganglios linfáticos distribuidos por todo el cuerpo, desde arriba a abajo. Entonces, cuando hay un linfoma, generalmente esos ganglios se agrandan. Y eso hay que obtener una muestra para categorizar, para clasificar ese linfoma. Entonces, ahí el cirujano tiene un rol, digamos, más limitado. Pero cuando un tumor se diagnostica temprano, llámese melanoma, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de estómago, cualquiera, ahí la expectativa de curación se da con la cirugía. Ya. Ese es el tratamiento más importante. Bueno, de acuerdo a lo que se espera, conforme a esa estadificación, tienen que venir lo que llamamos tratamientos complementarios. La radioterapia es un tratamiento locorregional. Es decir, se aplica radioterapia en la zona para que las células malignas que pudieron estar más allá de la cirugía sean eliminadas. Pero la radioterapia no es un tratamiento sistémico. Mucha gente le teme a la radioterapia, piensan que tiene los efectos colaterales que antes se veían con los otros tratamientos. La radioterapia no tiene esos efectos colaterales, es un tratamiento local y regional. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Los locales y regionales suelen ser ardor en la piel, un poco a veces de irritación, por eso la radioterapia se hace generalmente de lunes a viernes y se pausa sábado y domingo para recuperar la piel, por ejemplo. Ya. También hay otro tipo de radioterapia que se llaman intracavitarias, se hacen dentro de la cavidad, por ejemplo, en el cuello uterino o a veces inclusive en el esófago. Bueno, esa es la radioterapia, es decir, se tolera mucho mejor. La quimioterapia tiene que tratar, el enfoque de la quimioterapia va sobre todo al tratamiento de las metástasis. Entonces, si se sospecha, por todo lo que se conoce de la enfermedad, que esa enfermedad va a ser metastásica en ese estadio, en ese nivel que está, entonces se aplica quimioterapia para, digamos, actuar sobre las células que ya pueden estar lejos. Exacto. Porque finalmente lo que lleva al deceso del paciente son las metástasis. Sí. Metástasis cerebrales, en el hígado, en los pulmones, etc. Entonces,
lo que busca la quimioterapia es eliminar esas metástasis, esas células metastásicas o esas metástasis ya instaladas que están en otras, reducir o eliminar. Bueno, y a más de eso hay que agregar lo que ahora es muy importante, que se llaman las terapias blanco. Las terapias blanco, como un objetivo. ¿Podemos Las dejar terapias ahí? dirigidas, ¿cómo no? Esa terapia me interesa, entonces Ok. vamos a profundizar. En el último bloque, Ok. acompáñennos, ya estamos en la recta final del programa, vamos a hablar de esta terapia y también, por supuesto, de las recomendaciones que van a dar los profesionales y de qué ocurre tras una cirugía de cáncer de colon, por ejemplo, con el paciente, en relación a su estilo de vida, a su recuperación, que también es muy importante. Vamos a la pausa y volvemos a hacer.